¿Qué tal? Bienvenidos a Lente Rosa Radio y redes sociales, Aztlán Radio. Los saludamos como todos los viernes 1 de la tarde y desde Estudio Azrael con Ángela Ayala para redes sociales. El día de hoy con un tema muy interesante y pues ¿qué es lo que más nos importa? ¿Qué es lo que más amamos en la vida? Obviamente quienes somos padres y madres a nuestros hijos. Hoy vamos a abordar un tema que tiene mucho que ver precisamente cómo podemos orientar a hijos e hijas en una situación especial que a continuación vamos a ver de qué se trata. Este es el tema de hoy en Lente Rosa Radio. Normalmente madres y padres no suelen plantearse la posibilidad de que su hijo o hija puedan ser gay o lesbiana. A menudo supone un golpe duro al enterarse con seguridad de la homosexualidad de alguno de sus hijos. Los sentimientos que les sacuden son realmente muy fuertes y confusos cuando se piensa o sospecha la homosexualidad de los que más amamos, y no tanto por esta orientación sexual diferente, sino por todo el sufrimiento que puede traer a su vida. Muchos papás y mamás piensan que serían más felices si no lo supieran. Se sienten heridos, defraudados, resentidos e incluso solos ante la previsible homosexualidad del hijo o la hija. Y estos sentimientos que suelen basar en la falsa idea de que ser gay o lesbiana es una decisión consciente, una elección que incluso puede ser tomada para herir a los padres, no hay nada más lejos de la realidad. Las y los homosexuales no eligen su orientación sexual. La única alternativa es la de no esconderla y vivirla de manera positiva, aceptarse, amarse y continuar con su vida. Y para eso, la familia, el apoyo de los padres y madres juega un papel primordial. Hoy, en Lente Rosa con Luz Amalia Barrón, nuestros especialistas abordarán un delicado y necesario tema: cómo orientar en la niñez y adolescencia a nuestros hijos e hijas cuya preferencia sexual es diferente. Iniciamos por Aztlán Radio. Y yo estoy feliz por nuestros invitados de hoy. Me da mucho gusto que nos acompañen dos sexólogos de cabecera de Lente Rosa Radio y redes sociales que ya tenían tiempo que no venían, nos tenían castigadones, pero ya están aquí otra vez. Me da mucho gusto darles la bienvenida. Y pues, como es su casa, preséntense, chicos. Graciela, preséntate con nuestro público. Bien, mi nombre es Graciela Regina Cantu Cepeda. Sexóloga. Bueno, sexóloga y psicóloga. Muy bien. Y José Luis, bueno, un gusto, Luzami, estar aquí otra vez, muchas gracias. José Luis Delgadillo, un honor acompañar Lente Rosa desde los orígenes. Y soy psicoterapeuta y sexólogo. Pues yo encantada de que estén aquí con nosotros y que abordemos este tema tan importante, un tema que ya en alguna ocasión hemos tocado algunas partes. Y sin lugar a dudas es importante poder orientar a esos padres y madres que nos estén escuchando y nos estén viendo cuando hay alguna situación diferente en nuestros hijos e hijas. Porque ahorita está muy de moda el famoso bullying, ¿no? Este acoso escolar. Y uno de los motivos es precisamente cuando hay alguna orientación de este tipo en un chico, en una chica, y que son objeto de discriminación en las escuelas. ¿Cómo poder orientar, cómo poder encauzar a estos jóvenes, a estas jóvenes? Vamos empezando por el inicio. ¿Cómo puedo yo detectar, cómo puedo saber como papá o como mamá que existe una orientación diferente en mi hijo o en mi hija? ¿Y a partir de qué edad? Bueno, mira, hablábamos un poquito antes de la importancia de distinguir. Cuando estamos hablando de orientación sexuales, como precisamente el término lo dice, a dónde se orienta, a dónde se dirige, sí. Tu interés respecto a, pueden ser 3 aspectos que incluyen la orientación sexual, respecto a nuestra atracción, es decir, quién te atrae, quién te gusta, luego de quién te enamoras, la vinculación afectiva, y también el aspecto del erotismo, a quién deseas sexualmente, si a las personas del otro sexo
a las personas del mismo sexo o indistintamente con cualquiera de énfasis en cualquiera de los dos lados, al lado heterosexual o al lado homosexual, pero finalmente es la bisexualidad, o son bisexualidades en plural, ¿no? Entonces, bueno, generalmente, dado que lamentablemente todavía, a pesar de que hemos, creo que, dado pasos importantes respecto a la aceptación y el respeto a la diversidad, seguimos viviendo en una sociedad todavía bastante rígida y con un buen nivel de homofobia. Entonces nuestros hijos e hijas han escuchado toda la vida en la familia hablar con rechazo de todas las orientaciones diferentes, ¿no? Nos escuchan a los papás, a los tíos, los chascarrillos respecto a los homosexuales, que generalmente son sarcásticos, ofensivos, los denostamos, ¿no? Entonces ellos van escuchando desde niños. Entonces todo niño y toda niña, cuando llega a la adolescencia, ha escuchado la mayoría de los casos en casa que esto está mal, que no debe de ser, que es digno de burla, de desprecio, de discriminación. Entonces lo más seguro es que un adolescente cuando llega a esta situación, si se da cuenta que le atrae a alguien del mismo sexo, primero va a experimentar rechazo a ese mismo sentimiento, es decir, miedo, el sentimiento de que esto no está bien, de que es malo, de que no tiene por qué ser así, y obviamente ese miedo al rechazo y a la discriminación primero de casa. Entonces a quienes más tienen miedo generalmente los chicos es a la propia familia, y más concretamente, es lamentable decirlo, a los padres y a las madres, ¿no? Entonces yo les digo a las personas que es el primer monstruo que los chicos tienen que enfrentar, porque es el entorno más cercano. Comúnmente, cuando los padres se enteran de que uno de sus hijos o hijas tiene alguna orientación diferente, es porque ellos ya hicieron una red de apoyo con sus amigos, porque actualmente quizás en los chicos hay un poquito de más apertura y los adolescentes lo ven quizás menos drástico que los padres de familia, que sus amiguitos de pronto ellos se autodenominen como bisexuales y se les hace menos complicado, pero los padres no. Ahora, también hay que decirlo, desde el punto de vista del papá y la mamá, ningún padre estamos preparados para enfrentar una situación así, no. Y a cualquier padre y madre se nos va a hacer difícil. Primero, ¿por qué? Primero porque quizás yo como padre he tenido un rechazo también, porque soy parte de esta sociedad homofóbica, pero además hay mucho miedo, Luzami, a que se le discrimine, a que se le desprecie, a que sufra, a que lo vayan a asesinar, a que lo vayan a contagiar, y un montón de mitos que no vaya a ser feliz, ¿no? Entonces, bueno, pero voy a la pregunta, perdón, porque de pronto me salgo. Te emocionaste. ¿Cómo identificamos? Comúnmente lo sabemos, ¿no? Hay que distinguir, y hay una gran confusión cuando los niños, por ejemplo, tienen conductas, les decimos, atípicas de género en la niñez, es decir, que se comportan más como a las niñas y no como los niños, es decir, como el género distinto. Y a veces los padres creen que obviamente va a ser homosexual. No es lo mismo, ¿eh? O una niña que se comporta más bien masculina, y entonces podemos deducir malamente que va a ser lesbiana necesariamente. Y peor, hablar de homosexualidad en la niñez, pues no, en la niñez todavía no hay esa definición de quién te apetece sexualmente o de quién te enamoras. Hay enamoramientos de otro nivel, pero entonces comúnmente hay signos, pero más importantes en la adolescencia, por ejemplo, el hecho de que no haya esa chispa de comúnmente los niños enamoradizos con las niñas y viceversa, ¿no? Son algunos signos. No debemos confundir de las conductas de género. Por ejemplo, un niño que sea afeminado, un adolescente que tenga conductas femeninas, no necesariamente estamos hablando de homosexualidad, o una adolescente que sea masculina, no necesariamente. Entonces, aquí más bien el asunto es a dónde se dirige el interés de los chicos. Nos vamos a dar cuenta que tiene, si es un hijo, algunos amiguitos o un amiguito muy cercano con el que tiene una cercanía muy importante, que quizás por ahí ande noviando con otro niño, o igual si es una niña. Entonces por ahí pueden ser, qué importante, quizás sea otra pregunta, pero que el niño o el adolescente siempre sienta que con el primero que puede contar es con papá y mamá, ¿no? Y fíjate que ahí es donde entra la importancia de este programa, de platicar el tema, porque tú bien dijiste ahorita, José Luis, es que los papás, las mamás no estamos preparados para una situación de este tipo, y pues entonces, ¿cómo abordarla? ¿Verdad, Regina? Así es. Mira, pasa lo siguiente, así como dice José Luis, hay una edad, ¿sí? Aproximadamente en que el individuo se da cuenta o se está dando cuenta de su orientación
y es en la adolescencia, generalmente. Ahí es. ¿Sí? Hay jóvenes que se dan cuenta desde la primaria, 9, 10 años. Nosotros sabemos que desde niños nos llaman la atención también niños o niñas. Y ellos empiezan a dar cuenta de que le llama más la atención si es un niño, que una niña. Pero pasa, ¿verdad? En donde empiezan a sentirse diferentes, porque ellos empiezan a sentir diferentes, es en la adolescencia. ¿Sí? Ahí es donde ya entra ahora sí lo que es la atracción, sí, erótica, se puede decir, hacia la persona que uno quiere empezar a vivir su sexualidad. Y puede ser también su afectividad, no es nada más lo que es la parte erótica. Y se empiezan a dar cuenta de que son los hombrecitos los que le llaman la atención, en caso que sea hombre, o que son las niñas. Al principio no les hacen caso, pero empiezan a sentirse diferentes y empieza a haber una incomodidad, ¿sí? Hasta que se empieza a reforzar. Algunos empiezan a experimentar a tener noviazgo, si son hombres con mujeres y si son mujeres con hombres. Para despistar. Es como para ir a probar, ir experimentando, ¿sí? Pero ahí es donde se dan cuenta que no sienten nada. O sea, que sí se dan la oportunidad. Claro, algunos sí, otros no, ¿sí? Hay personas que tienen una orientación homo, que son practicantes, y hay personas que tienen una orientación homo y no lo practican. O sea, se empiezan a dar cuenta que son diferentes, pero no llevan a la práctica esa orientación. Reprimida, ¿no? Lo reprimen. Lo más posible, porque dicen, no, algo está pasando, pero no es eso, ¿no? Sí. Pero sí hay quien jamás lo vivencia. Exactamente, ¿sí? ¿Por represión? Hay papás que a mí me han dicho en la práctica clínica, es bien difícil para los papás aceptar que su hijo tiene esa orientación, ¿no? Y dice, pero es que se le va a quitar, ¿verdad? No. Dígame dónde lo llevo. No, y es que así me lo han dicho, ¿sí? Que con tratamiento hormonal, ¿no? Es que yo nunca le detecté, yo no le vi nada. Mi niña no empezó a tener conductas así como de hombre. Mi niña es muy femenina, sí, o sea, lo asocian, ¿sí? Y dice, así es que no puede ser. Le dije, no, espérese. A veces es bien difícil detectarlo, la orientación. Sí. Sí, es bien difícil. Puede ser muy femenina, pero tu orientación es hacia, exactamente. Si su hija tiene una orientación homo, no va a dejar de ser mujer. O sea, no va a tener conductas masculinas, así que usted no le detectó. O su hijo es un hombre, pero no va a tener conductas femeninas o estereotipadas. Es masculino, él es masculino. Y aquí hay que hacer una diferencia, como dijo José Luis. Una cosa es tener un problema de identidad sexual y genérico, y otra cosa es tener una orientación sexual. Muy bien, vamos a hacer una pausita porque en este tema sí tenemos que poner mucha atención y sobre todo si usted que nos está escuchando, que nos está viendo, está atravesando por algo parecido con alguno de sus hijos, bueno, pues aquí están nuestros especialistas para que nos orienten precisamente cómo manejar esta situación de la mejor manera. Al final lo que queremos es el bienestar, ¿verdad?, de nuestros hijos e hijas y pues esa es la idea del programa de hoy. Volvemos desde Estudio Azrael de Ángel Ayala y nuestra casa en radio es la radio. Lente Rosa Radio. Hay más de Lente Rosa Radio y redes sociales. Los invitamos a que nos visiten en nuestra página en Facebook, Lente Rosa con Luz Amalia Barrón, nuestro canal en YouTube, Lente Rosa, y puedan conocer diferentes temas que hemos abordado en este programa y también que nos sugieran qué tema les gustaría que hablemos aquí, porque pues nosotros estamos muy interesados en tocar todas esas problemáticas de la familia que a usted le interesen. A través de Lente Rosa es el espacio ideal, así que no dude en sugerirnos. Seguimos con el tema de hoy, cómo orientar a esos padres y madres que están atravesando una situación en la que sus hijos e hijas pues tienen una orientación diferente, una orientación sexual diferente, que a lo mejor no se los han platicado o a lo mejor sí. La cosa es que tienen problemas en la escuela, problemas para relacionarse, algo está pasando en casa y tiene que ver con esta situación. Y por más que queramos cerrar los ojos, como tú lo comentaste, José Luis, como también tú lo dijiste,
pues nos damos cuenta, ¿no? Por ciertas situaciones, por ciertas actitudes, de que hay esta orientación. Hace rato en el corte hablaban de que estábamos en una sociedad bastante severa. Uh-huh. Una sociedad patriarcal. Uh-huh. ¿Qué más dijeron? Machista, sexista, homofóbica, misógina. Y misógina. ¿Qué tal? Estos 5 rasgos de la sociedad son reales. Añádele una más. Ampliamente controlada a través del miedo a la culpa. Esa es otra. A través de la historia, sobre todo asociada lamentablemente con la fe. Entonces, si haces algo malo, Dios ya no te va a querer, ¿no? Esa es otra parte que tocaste muy delicada, que es la parte de la religión, y que también, aunque no en la totalidad, hay quienes en ciertas religiones no permiten. Exacto. Entonces, reprimida sexualmente y represiva, porque la represión que se vive, pues también se enseña, ¿no? Se educa en forma represiva. Entonces, eso no lo hagas, es malo. Sentir placer es malo, es pecado, es feo. Y peor todavía, más malo es si tú sientes placer con alguien del mismo sexo, es aberrante, y se han puesto cantidad de nombres horrendos, ¿no? Sodomía y perversión, y estás enfermo y todo eso. Entonces, bueno, con todo eso vamos cargando. Imagínate toda la carga de miedo a la desaprobación y a la discriminación que tiene un chico que ha escuchado tantas barbaridades, no solamente en casa, a papá y a mamá, a las madrinas, a algunos de los ministros de distintas religiones, a veces a los mismos profesores en las escuelas. Entonces, bueno, tenemos un reto enorme como sociedad, ¿no? Este respeto a la diversidad. Imagínate la angustia de los papás o mamás que tengan este miedo de que estén atravesando por esta situación sus hijos e hijas, precisamente porque tienen temor de que vivan todo esto, toda esta discriminación, este desprecio. Pero es que porque yo mismo como padre discrimino. Es decir, yo sé cómo se discrimina, entonces sé cómo le va a ir. Porque yo lo siento. Exactamente. Porque yo lo he vivido. Es como una especie de proyección. Y fíjate, y hay algo que también pasa, porque a mí me ha tocado en la práctica, en la clínica, ¿sí? Dicen los papás, yo quiero a mi hijo. Le digo, qué bueno, me da mucho gusto que quiera a su hijo. Dice, pero así como él vive, no lo quiero. Y ha habido personas que me han dicho, prefiero que no exista. Así de plano. Entonces le digo, a ver, caray. Entonces tienen una idea, sí, completamente muy diferente a lo que es una orientación sexual, sí, porque creen que al tener esa orientación sexual, su hijo va a cambiar totalmente y pierde valor, o sea, ante ellos pierde el valor. Y entonces eso sí es una problemática. ¿Por qué? Porque para empezar está el niño en un ambiente homofóbico. Uh-huh. ¿Sí? Y si para él es un problema todavía aceptar su orientación homo y enfrentarse a los papás, es bien difícil, y todo eso va a ocasionar problemas emocionales muy fuertes, y de veras se ponen muy angustiados, lloran y dicen, es que mi papá no me entiende, y es que mi mamá no me entiende. Pero por otra parte dicen los papás, pero es que él no me entiende, yo también estoy sufriendo. Sin embargo, ante el sufrimiento del papá, antepone, sí, el sufrimiento del hijo, y dicen, él tiene que cambiar. Y entonces ya no escuchan al hijo. A mí me han dicho los muchachitos, yo quisiera que mi papá me escuche, y no me entiende, no me escucha. Y entonces dice, es que él tiene o ella tiene que cambiar. Entonces me dice, ¿se le puede dar algo? Yo lo puedo llevar a Guadalajara. En Guadalajara me dijeron que se le va a dar un tratamiento, y lo están bombardeando de ciertas ideas, y dice, y va a cambiar, porque va a cambiar. Aquí me gustaría hablar. Aquí hago la aclaración, ajá, ¿sí? Ajá. Tú me dijiste, ¿cómo se puede orientar a los papás? Primero, la homosexualidad o una orientación homo no es una enfermedad. No es un trastorno mental, ¿sí? No se trata, no se cura, ¿sí? Porque no es enfermedad. No se contagia. Mi niño no va a ser homosexual nada más porque tiene amigos homosexuales. No se influye. ¿Sí? No se influye, no se condiciona, se nace. Sí, es propio de uno. Así como cuando yo nací, soy mujer, y desde el que veo a un niño y digo, ay, me gusta el niño, me nace. Uh-huh. Pero así como a mí me nace ser heterosexual porque me gustan los hombres,
Así o que te nace ponerte un collar bonito. Exactamente, así nace, ¿verdad? O no ser tan femenina. O no ser tan femenina. Pero aún así te gustan los hombres. Pero me gustan los hombres, ajá, ¿verdad? Entonces, así ellos se dan cuenta que el primer impulso ese... Así son. Entonces no se forma quitan. Parte de él. No es como la gripe o algo. No. Pero yo decía por esto, aparte que hace ratito comentaron en el corte de que existen instituciones de repente que prometen que los van a curar y hacer la aclaración que no es cierto. No es cierto. Primero, no se tiene que curar lo que no es una enfermedad ni un trastorno. Entonces, mira, todo este conjunto de miedos que muchas veces los padres tienen, detrás tienen cantidad de mitos que ya los estuvo mencionando Graciela atinadamente, que primero que es una aberración y que eso está terriblemente mal y por lo tanto va a sufrir mucho y tiene que cambiarse. Pues no, que es un trastorno comprobado desde hace ya 2-3 décadas que se quitó el tinte de trastorno, ¿no? Por parte de los manuales para el diagnóstico de los trastornos mentales, que se influye. Entonces, cantidad de casos que hemos atendido, que es que mire, tiene un amiguito que es gay, entonces yo no quiero que se junte con él, atiendo a algún chico que va porque no lo dejan tener que a su mejor amigo que es gay. Y ya le prohibieron los papás convivir con él, pues por supuesto que estamos violentando ahí, ¿no? Bueno, entonces cantidad de mitos que están detrás y que eso mismo nos causa miedo. Nos hace falta educación en la sexualidad, por supuesto, porque bueno, entendemos que es también parte de cierta falta de cultura, cierta ignorancia que nos hace desorientarnos por el miedo, ¿no? Entonces, un primer reto es que tengamos que educarnos un poco más en la sexualidad, ¿no? ¿Y en las escuelas cómo lo manejan? Tú, Graciela, que durante mucho tiempo has estado en la docencia trabajando con adolescentes, uh-huh, tú también desde esta parte profesional, José Luis, ¿cómo lo manejan en las escuelas cuando hay estas problemáticas? Porque son niños o niñas que son agredidos en sus escuelas, que son vistos mal. Te voy a decir algo. Varía mucho del docente. Hay docentes que asumen su responsabilidad y aceptan al niño o a la niña que se está ya viendo o perfilando que pueda tener una orientación homo. Sí, porque ahí es donde se puede decir se destapa, ¿no? Que empiezan ellos a manifestar. Desgraciadamente, hay docentes que no. Y sí los llegan a ridiculizar, los llegan a señalar. Y eso también es un problema. Pero, sin embargo, te voy a decir algo. A partir de una reforma educativa que fue en el 2011, uh-huh, y eso se tenía que llevar en todas las escuelas, dice que se tiene que llevar una educación inclusiva. ¿Sí? Y se debe de aceptar e incluir a todos los niños independientemente, y ahí ya lo maneja, de la religión, de la política, de sus costumbres, de su orientación sexual, de su identidad sexual, de su identidad de género, ¿sí? Y entonces ya es algo que tienen que tener actividades para que se pueda trabajar para el respeto y aceptación de esas personas que son diferentes. Ahí es donde entra la diversidad, ¿verdad? Sin embargo, todavía falta mucho educar, porque forma parte de la educación, forma parte de la formación de docentes. ¿Para qué? Para que se pueda llevar a cabo, sí, una aceptación de los niños que su orientación es diferente o su identidad sexual es diferente dentro de un ámbito escolar. Porque estos casos siempre los hemos visto, hace rato también decíamos, no es algo nuevo, es algo que a lo mejor ahora ya está como más fácil que lo manifiesten. Y antes se reprimían más, es algo que vemos más común, hay más apertura, y esto hace también que la discriminación también esté más fuerte, ¿verdad? Porque obviamente quien no está de acuerdo, pues se va a rebelar. Vamos a hacer una pausa, me indica Ángel, brevísima, y ahorita regresando seguimos con el tema de hoy, y para que ya podamos ahondar un poquito más en cómo le pueden hacer los papás para ayudar a sus hijos e hijas con esta situación, pues para que de alguna manera su forma de vida vaya lo más normal posible y tengan un desenlace feliz, ¿verdad? Regresamos. Lente Rosa Radio.
Ya de regreso, Lente Rosa Radio y redes sociales con este interesante tema, pues cómo ayudar a papá y mamá para que puedan orientar a esos hijos e hijas que tienen una identidad sexual diferente y que están atravesando situaciones complicadas en los centros escolares. Y ahorita en el corte donde se ponen las pláticas más sabrosas, pues hablando de precisamente esta necesidad de que a nivel educativo hay una mejor preparación para nuestros docentes para abordar estos temas, porque también tiene mucho que ver cómo lo abordes en clase, cómo tú les estés mostrando a esos niños y esas niñas este tema, para que en el futuro, cuando sean adultos, lo vean diferente. Si no, esta discriminación nunca se va a terminar. Y no solamente los docentes, ¿no? Todo el personal educativo, porque de pronto quienes tienen más cercanía con los chicos, no sé, a veces son los psicólogos o los trabajadores sociales o los orientadores educativos, y a veces ahí es donde platicamos, ¿no? Algunos casos donde se dan casos de discriminación y de manejo inadecuado de situaciones que tengan que ver con la sexualidad, lamentablemente, ¿no? Y en este manejo inadecuado se pueden inclusive orientar de tal manera a que se vivan desgracias, ¿no? A que el daño que se puede hacer emocional. A que estos chicos no puedan, están chiquitos, pues están jovencitos, no puedan con esta carga emocional y puedan autoagredirse. E inclusive algunos llegan hasta a suicidarse, ¿eh? ¿Por qué? Porque es tanta la discriminación. Sí, que no encuentran otra salida. Que no encuentran ellos otra salida. Y si no tienen una red de apoyo, es bien difícil. Generalmente, y lo había comentado José Luis, que ellos empiezan a tener una red de apoyo con los amigos. Ajá. Pero hay algo bien importante, ¿sí? La red de apoyo de la familia. Si los niños tienen esa red de apoyo y fortalecimiento con la familia, ellos pueden llegar a superarlo. ¿Sí? Si no, muchos llegan a suicidarse o muchos se salen de la casa, y eso es más peligroso porque entonces el niño es más vulnerable y entonces puede sí ser objeto de abusos, de maltrato, de discriminación, de trata. Exactamente. Puede llevar inclusive a consumir drogas o puede llegar a tener trastornos alimenticios o emocionales. Así es, porque esa red de apoyo, digo, ojalá que siempre fuera la óptima, pero en muchos casos es mucho más riesgosa. El chico va a buscar en donde se sienta con contención, que lo respalde. Entonces, si no lo encuentra en la familia, va a buscar afuera. Con los amigos. Y muchas veces esas redes de fuera son muy peligrosas, ¿no? Simplemente el consumo de sustancias, otro tipo de riesgos, la delincuencia, ahora con tantas cosas que están pasando, son situaciones de extremo riesgo, ¿no? Entonces, qué mejor que sea en la familia en donde encuentre esa contención. Entonces, Luz, a mí tú preguntabas algo muy importante hace un instante, ¿qué hacer como padres? Yo diría, antes de que tu hijo o tu hija se atreva a mencionar, porque mira, es bien curioso, yo tengo cantidad de casos en donde los papás se dan cuenta por un accidente, ¿no? Porque les cacharon una red social o porque la hermanita soltó la lengua de más y entonces los cachan y estalla la bomba, y muchas veces es una situación más dramática, ¿no? Pero antes de que pase eso, Luz, a mí, ¿qué sería bueno que hiciéramos como padres y madres de familia y como hermanos mayores, por qué no decirlo? El que en tu familia se viva el respeto a las diferencias, porque somos familias que discriminamos de todo. Del vecino que tiene cierta característica, de toda característica diferente discriminamos. Entonces aprendemos a discriminar y a juzgar y a desaprobar en casa. Entonces si tú en casa haces chascarrillos, te mofas, te burlas, etcétera, desde ahí imagínate un hijo o una hija que toda la vida ha escuchado, yo lo decía al inicio, ¿no? Y imagínate qué miedo. Si él ha escuchado qué dice y qué piensa papá y mamá de los homosexuales, imagínate qué puede pensar cuando él lo diga. Entonces, bueno, desde ahí, desde antes, ¿no? Bueno, y si ya alguno de tus hijos o hijas, o ya sea porque lo descubriste por accidente o porque se animó y te lo insinuó o te lo dejó por ahí, está metiendo ahí entre pláticas. Líneas, ajá. Bueno, entonces lo primero que yo creo que es muy importante que hagamos, primero tu respaldo debe ser incondicional. Usami, el amor es incondicional. Y el amor de un padre y una madre, yo digo, debe de ser sin condiciones. Es decir, nosotros amamos a nuestros hijos, al menos creo que así tendría que ser, independientemente de sus características, de sus problemas, de
cualquier característica que tenga respecto a su personalidad. Entonces, que el hijo sienta que tú como padre o madre lo vas a respaldar incondicionalmente, ¿no? Y que sepa que el mejor amigo que puede tener para confiarle lo que le está pasando eres tú. Entonces, tienes que construir una atmósfera de confianza, de apertura. Si en cambio tú fuiste de las madres que siempre reprimían, hey, muchacho, eso está feo, eso no lo haga, eso es feo, eso es pecado, eso es malo, es sucio, etcétera, pues sembramos esas ideas para que sigamos con una actitud represiva. Entonces, esa apertura de tal manera que tu hijo, tu hija sepa que incondicionalmente tú le vas a respaldar porque incondicionalmente le amas independientemente de cualquier situación, ¿no? Eso, el respaldo incondicional sería una primera parte muy importante. Y la atmósfera de confianza y de apertura que al hijo le pueda dar, inspirar que va a estar seguro si se avienta, que no se va a descalabrar. Obviamente ese papá o mamá, esos papás en conjunto deben de buscar ayuda, ¿no? Porque también ellos deben de tener una contención emocional, no está fácil, ¿no? No es fácil, deben de tener conocimiento, ¿sí? E informarse, pero en artículos que sean científicos, ¿sí? Ay, sí. Porque hay mucha información que desinforma, sí, o malinforma. O confunde, sí, por internet. Sí. Entonces, primeramente eso, que ellos requieren también trabajarlo, porque es un impacto muy fuerte y tienen que pasar por su duelo, porque pasan por un duelo. ¿De expectativas? Claro, ¿por qué? Porque uno como padre tiene expectativas, ¿sí? Y entonces al darse cuenta que todo esto es diferente, entonces pasa por su duelo, tiene un dolor. Y así todos los pasos del duelo que se viven, lo viven ante eso. Y entonces nada más es darse cuenta de que su hijo pues no va a dejar de ser lo que es, ¿sí? Y entonces poder manejar esas emociones fuertes que tiene adecuadamente para poder ayudar al hijo, porque el hijo también pasa por esa situación. Y no olvidar que ese hijo o esa hija tiene cualidades, habilidades, que sí le gusta dibujar, que sí le gusta cantar, que va a ser bueno para la arquitectura, para ser médico, lo va a hacer independientemente de que tenga porque esa es otro mito, ¿no? Que la orientación sexual te da una determinada característica de personalidad. Eso no es cierto. O sea, independientemente de tus características como ser humano, tu orientación sexual no te determina tu calidad como persona. Otra cosa muy importante, Luzami, muchos padres o madres tienen, si no lo integran de este proceso de duelo del que habla Graciela, si se atoran y se complican por ahí, el enfrentar ante la sociedad que tu hijo sea gay o lesbiana. Hay algunos padres que inclusive les da vergüenza, ¿no? Que no saben cómo enfrentar a la familia que está afuera, los tíos, los primos, etcétera, ¿no? Entonces de pronto a la familia criticona, que siempre hay por ahí una más, ¿no? Algunos padres que dicen, oiga, pues está bien, yo lo acepto, pero pues tiene primos y tiene tíos, ¿no? Y demás. Pues por supuesto que tú vas a respaldar, porque mira, es sumamente triste que hay muchas familias en las cuales hay situaciones de homosexualidad y todo el mundo lo sabe, pero nadie le dice por su nombre. Y entonces como la eterna amiga de la tía, ¿no? O el eterno amigo del tío, son pareja, por Dios, es más, hasta se pueden casar, hasta pueden tener familia, pero no es así como que eso no se dice porque es feo, ¿no? Entonces, enfrentar ese entorno en el que el hijo también tiene que enfrentarlo con ese respaldo, se le va a hacer mucho más fácil si tiene el respaldo de papá y mamá, ¿no? Si incondicionalmente están ahí a su lado y el hijo sabe que entonces va a tener ese apoyo incondicional cuando él se enfrente, cuando él quiera, porque tampoco, digo, el hecho de que tú tengas una orientación diferente no vas a tener ni una pancarta ni un gafet, porque al final es tu forma de vivir tu afectividad o tu erotismo, ¿no? Entonces, es muy respetable. Es una condición que tampoco se tiene que andar diciendo a todo mundo si no le interesa, ¿no? Claro, es verdad. Sí, porque los heterosexuales no andan así de soy heterosexual por toda la ciudad, ¿verdad? Son cuestiones muy íntimas y como tú bien dices, bueno, pues ya en su momento. Pero si de pronto el hijo va a tener una pareja del mismo sexo, pues por supuesto que va a querer llevarlo a la reunión familiar y a la cena navideña y demás. Y claro que tienen ese miedo de decir, oye, es que capaz que llevo a mi novia si soy chica y le van a hacer mala cara o seguramente la tía fulana se va a ir. Pues sí, van a pasar cosas, pero pasan las cosas que tienen que pasar, ¿no? Pero si papá y mamá están ahí a mi lado de respaldo, puede pasar lo que sea, ¿no?
Es cierto. El núcleo familiar es primordial en este tipo de situaciones. Incondicional. Has dicho la palabra correcta. Yo le digo a los papás, antes de que usted supiera que su hijo tiene esta orientación, cuando usted estaba esperando a su niño, ¿sí? ¿Qué deseaba para el niño? ¿O qué expectativas tenía? Que estuviera bien, que fuera feliz, que sea feliz, que profesionalmente le vaya muy bien, se desarrolle, todo eso. Ok, ¿qué diferencia hay de cuando usted estaba esperando a su niño y que ahora su hijo ya está grande, nada más que tiene una orientación diferente? ¿Qué desea para sus hijos? Y me creerás, la felicidad, que hay algunos que se quedan así. ¿De verdad? Por Dios. Ay, ¿sí? Dios. Le dije, no, es para hacer conciencia, ¿verdad? Tu hijo es tu hijo, es su esencia. Tú lo educaste, tiene sus bases, ¿sí? Su orientación no lo va a hacer ni mejor ni peor ser humano, ¿sí? Todo va a depender de su esencia, de su ser y cómo tú lo educaste. Y por eso no tienen que cambiar tus sentimientos, obviamente. Y de otro montón de características. Claro. Él puede ser un gran psicólogo, médico, arquitecto, una gran persona. Claro. ¿sí? O también puede ser un patán. Y puede ser un patán. Es que la orientación no te determina tu calidad, claro que no. Y luego me como dicen, puede tener una relación amorosa estable o como puede que no. Porque la estabilidad, la estabilidad emocional en la relación de pareja no te la da la orientación, te la dan otras características. Así es. Estabilidad emocional personal, no tanto de tus tendencias sexuales. Vamos a hacer un corte. Ya nos están diciendo y regresamos con las conclusiones del tema. Como ven, volvemos enseguida. La mejor alternativa que tenemos todas las personas, independientemente de nuestra orientación sexual, es la de no esconder nuestros deseos, atracciones y afectividades y vivir de manera positiva nuestra sexualidad. Autor anónimo. Lente Rosa Radio. Ya de regreso, Lente Rosa Radio, redes sociales, Aztlán Radio, Estudio Israel para redes sociales. Y pues un tema muy interesante, cómo orientar a papá y mamá cuando un hijo, una hija tiene una orientación sexual diferente y pues obviamente que el balde de agua está muy frío y que con esa cabeza fría pues hay que pensar en qué se puede hacer en favor de estos hijos e hijas. Ahorita en el corte también comentábamos hasta dónde puede llegar la negación de ese papá o de esa mamá, que puede convertirse inclusive hasta en violencia, querer hacer algo en contra de la pareja porque quiere que le arreglen a su hija o que le arreglen a su hijo. Pero ya hablamos aquí de que no están descompuestos, no los podemos llevar a arreglar, ni les podemos poner una inyección, nada de eso. La situación existe, hay que afrontarlo y la red de apoyo en casa es fundamental para que nosotros podamos contribuir a que esa vida sea lo más feliz posible, porque al final para eso trajimos a esos hijos, a esas hijas al mundo, para que sean muy felices. Pero hay negación, hay padres que dicen no, o hay mamás que dicen no, yo quiero que me lo arreglen. Si definitivamente esto sucede, este hijo, esta hija que está atravesando esta situación, aún sea muy pequeño, aún estamos hablando de un adolescente, ¿qué puede hacer? Si alguien de ellos nos está oyendo, que no tiene esa red de amor en casa, que definitivamente no le están apoyando, ¿qué puede hacer? Qué buena pregunta. Pues tiene que buscar ayuda, en donde sientan en realidad que hay un respaldo por ahí. Puede ser de pronto en alguno de sus maestros. Mi página en Facebook está a su disposición, me pueden poner un mensajito, un inbox, con toda la confianza, que todo chico y chica sienta que sí hay quien pueda respaldarle. Nadie tiene por qué sufrir infelicidad por su orientación sexual, definitivamente. Y los padres de familia, claro que necesitan respaldo, entonces hay que buscarlo. No negarlo. No, y si buscan ese apoyo, padres de familia, acepten. Primeramente es para que acepten, sí, la situación familiar, que acepten la orientación del hijo, primeramente, ¿sí? ¿Para qué? Para que ellos lo puedan trabajar y ellos trabajar sus propias emociones, su homofobia, su frustración, para que puedan salir adelante como familia y sacar adelante a
a su hijo. Yo, para concluir, haría una cosa más, ¿sí? Y que quede bien claro también para los papás, ¿sí? Yo creo que esto es para los papás y docentes y otra cosa, psicólogos o médicos, ¿sí? Profesionales de la salud. No hay cura para la homosexualidad, ¿sí? Toda persona que intente cambiar la orientación sexual en un joven le va a perjudicar, le va a dañar emocionalmente y en su personalidad, ¿sí? Algunos pueden decir sí está cambiando, pero en realidad no, porque al final de cuentas su esencia va a aflorar, vaya, va a ser homosexual, va a tener su orientación homo. Y aparte, la APA, que es la Asociación Americana, sí, de Psicólogos, ya determinó que por ética profesional, fíjate bien, por ética profesional, ningún profesional de la salud debe de trabajar, ¿sí?, para erradicar la homosexualidad. Uh-huh. O sea, eso ya está penado éticamente, ¿eh? Aquí es si el niño o los papás requieren una orientación psicológica, uh-huh, es para afrontar esta situación, es para que el joven, sí, o el niño pueda aceptar su orientación, pues se le pueda ayudar en su autoestima y que encuentre sus herramientas para poder afrontar posteriormente su situación, ¿sí? Pero no es ni para eliminar, no, ni para prevenir, ni para erradicar. Jamás, no. Y si es para los papás, uh-huh, no es como para ahí mentirles o conformarlos o que se sientan bien y decirles sí, con el tiempo su hijo va a cambiar. No, es simplemente ayudarles también para que puedan afrontar adecuadamente todos esos conflictos, todas esas emociones que tienen y que puedan aceptar a su hijo y que al final de cuentas puedan vivir en armonía. Y que no sientan culpa, porque luego también esa es la otra parte de los papás. Es que yo lo vestía mucho así, sí, o es que lo dejaba jugar con sus hermanitas. Y no es por ahí. Esto de asociar, ajá, y confundir respecto al género, ¿no? Claro. También se pueden culpar los papás, claro, ¿no? Es que si yo no lo abrazaba mucho de bebé, ¿no? Y no debí de hacerlo. Y claro que todos ocupamos amor, seamos hombres, claro, o seamos mujeres, ¿no? Claro. Independientemente, claro. Yo tengo algunos puntitos para concluir, claro, Luzami, si me permites. Hay algo también importante. La orientación sexual no en todas las personas es determinante y rígida. Ajá. Es decir, hay quienes la misma orientación sexual puede vivirla toda su vida, pero hay quienes no. Quienes pueden fluir en determinada etapa de la vida entre una orientación y otra. O sea, no forzosamente tiene que ser una misma orientación sexual toda la existencia. Entonces, tampoco es así de que naciste así va a ser toda la vida. ¿Quién sabe? La verdad es que el ser humano es un misterio de fluctuaciones, ¿no? Entonces, eso depende de cantidad de factores diferentes. Bueno, entonces, Luzami, la orientación sexual no te determina como buena o mala persona, son otro tipo de características las que van a influir en cómo te vincules, en cómo te realices, en cómo seas feliz, en cómo seas una persona de calidad o no, ¿no? Entonces, bueno, indiscutiblemente e incondicionalmente tenemos que respaldar, ¿no? Crear un ambiente nutricio, de confianza entre los hijos, de tal manera que cualquier situación, independientemente de que sea respecto a la sexualidad, el hijo se sienta en el espacio más seguro para saber que puede recibir todo el respaldo, ¿no? Y hay que buscar ayuda. Obviamente, primero que nada, ¿verdad? Si estás viviendo una situación, pues, y ayuda profesional, porque claro, también caes con charlatanes. Sí, lamentablemente, sí. Y pues te prometen lo que no será, ¿no? Como dice la canción. No prometas lo que no será. La conclusión del tema de hoy, su firma final para cerrar este tema tan interesante y sobre todo que pueda dejar en quienes nos escuchan, en quienes nos ven, pues algo más claro de lo que deben de hacer si están atravesando o están con la sospecha de que están atravesando por esto. 3 cosas yo. Acepta, padres de familia, acepta a tu hijo. Ama a tu hijo e integra a tu hijo en la familia. Acepta, ama e integra. Ama e integra. Eso, pues sí. Y párale de contar. José Luis.
Que crea un ambiente de respeto a las diferencias desde siempre en tu hogar, de tal manera que los hijos también vivan en esta cultura y en esta actitud de respeto a las diferencias, de no discriminación. Eso es algo fundamental. Establece un clima de confianza y de apertura, de tal manera que el hijo siempre sepa que te puede compartir lo que sea incondicionalmente y que siempre le vas a respaldar y le seguirás amando. Y la otra es, bueno, pues hay que propiciar la ayuda pertinente cuando sea necesario, ¿no? Y entonces, bueno, amar incondicionalmente es nuestra tarea como padres, educar y ser ese respaldo que el hijo va a necesitar siempre, aunque esté viejo. Toda la vida, toda la vida. Regálenos sus datos, por favor, por si alguien quiere contactarlos, página de Facebook, teléfono. Bien. Mi consultorio se encuentra en calle Turín, número 50, en Ciudad del Valle, entre Avenida del Valle e Iturbide, a un costado de Plaza San Rafael. ¿Mi teléfono? Mi teléfono es 311-114-0926. ¿Y el Facebook? Graciela Cantú, es mi nombre completo, Graciela Regina Cantú Cepeda. Muy bien, muchas gracias, José Luis. Bueno, mi consultorio está en una clínica que se llama Especialidades Médicas Juan Escutia, esquina con Bravo. Si puedo decir el número, es 216-6594. Ajá. Y mi página de Facebook, tengo una página como sexólogo, es psico-sexólogo J. Luis Delgadillo. José Luis Delgadillo, que es la persona. Si se les hace más fácil. Bueno, es que la página normal es José Luis Delgadillo, pero la página como sexólogo es esta otra. Entonces, de cualquier manera. Repítenosla. Psico-sexólogo, o sea, psicosexólogo, pero con guión, J. Luis Delgadillo. Muy bien, pues muchas gracias a los dos por venir, por platicar ese tema tan interesante. Aquí los esperamos muy pronto. Gracias. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Nuestra casa en radio, Aztlán Radio, mil gracias también. Nos vemos el próximo viernes 1:00 p.m. Mientras tanto, me despido con la frase de todas las semanas. Tú sigues sembrando las semillas de tus sueños, porque si sigues confiando en ellos, ellos buscarán la forma de florecer en ti. Hasta pronto. Lente Rosa es realizado en Estudio Azrael.